Solo quiero hacerle algún recuento de lo que fue la vida de Saúl. No lo vamos a ver en láminas, pero antes de entrar con lo que vamos a ver esta noche, Saúl, Dios lo escoge. Dios lo escoge de entre todos los hijos de Israel para ser el primer rey de Israel. Y le prometió el Señor que si él estaba y guardaba los mandamientos de Dios, eso lo vemos en los primeros capítulos de Primera de Samuel, Dios lo iba a bendecir grandemente. Ahora, Saúl tenía la autoridad. En principio, él se veía como un poco tímido, ¿no? Porque dice que antes de que lo proclamaran rey, él se escondió detrás de unas asnas y no quería que como que lo vieran mucho. Y luego entonces Samuel lo llama y lo proclama rey. Luego de que a él lo proclaman rey, lo colocan como rey, él tiene algunas cosas, ¿verdad?, que hace, que demuestran que su carácter es un poco así como alocado, arrebatado. Por ejemplo, la primera guerra en contra de los filisteos que él libró, él sin consultar a Dios y sin consultar a Samuel, él dijo, bueno, júntense conmigo los valientes. Y Dios lo apoyó. En esa ocasión Dios lo apoya. Porque sobre él estaba la autoridad de Dios para convocar a la guerra en contra de los enemigos y para reinar y para organizar el ejército. Pero luego, más adelante, había otra ocasión de guerra y Samuel le dijo, espera a que yo venga para hacer el sacrificio. Porque la autoridad de hacer los sacrificios delante de Dios no estaba sobre el rey, estaba sobre el sacerdote y profeta, que en ese momento era Samuel. Bueno, resulta que Samuel no llegaba y él se desesperó, y ahí nosotros podemos ver un poco esa personalidad alocada, esa personalidad arrebatada. Se desesperó y dijo, traigan aquí el sacrificio que yo lo voy a hacer. Allí inicia su descenso. Porque cuando Samuel llega le dice, ¿qué te pasa? Has actuado locamente. Entonces ese es el problema de actuar sin pensar. Porque en realidad lo que nosotros vemos en Saúl, si ustedes leen la historia de Saúl, lo que nosotros vemos es que él empezó a actuar sin pensar, sin reflexionar. Y él más que nadie tenía que reflexionar acerca de lo que Dios quería. De manera que es bueno reflexionar y no dejarnos llevar por el impulso. Porque si bien en muchas ocasiones nos va a salir bien, porque muchas veces cuando actuamos por impulso, por la misericordia de Dios, nos salen bien las cosas. Pero si persistimos, ¿verdad?, y no maduramos, porque el Señor se la pasó la primera, porque, oye, bueno, estaba empezando, porque en realidad no hizo algo fuera de la ley, pero si definitivamente no tomaba en cuenta la ley, los mandamientos y cómo debían hacerse las cosas en orden, en el orden de Dios, sino que él siempre actuó alocadamente. En otra ocasión, nosotros lo encontramos diciéndole al ejército, no van a comer, porque el que coma, yo hago pacto delante de Dios, dijo él, porque que nadie, ninguno de nosotros va a comer hasta que todos nuestros enemigos caigan. Bueno, hizo un pacto alocadamente, arrebatadamente. Y resulta que Jonatán, su hijo, no lo había escuchado, él estaba en otro sitio. Pero él también era uno de los principales en el ejército. Y Jonatán, después de estar toda una jornada de campaña militar, vamos a decirlo así, estaba muerto de hambre.
entró a un lugar donde se estaba chorreando la miel y cuando uno le provoca café y uno huele café, ¿verdad? Todos hemos pasado por esa experiencia. Dame café. O bueno, o cuando tenemos hambre y olemos comida, ¿verdad? Y está ahí la comida, ¿qué hacemos? Y podemos comerla. Bueno, Jonatán comió y era lo lógico. Y dice la Biblia que la luz le volvió a los ojos. Así dice el texto. Que otra vez tuvo. ¿Qué están viendo? Ah, es que están poniendo. Oye, qué eficiencia, ¿vale? Ok. Muy bien. Entonces dice que la luz le volvió a los ojos, pero los otros no pudieron comer porque sí habían escuchado a Saúl, ¿verdad? Y resulta que cuando terminan la guerra o van a la guerra, empiezan a perder y entonces Saúl dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Claro, había un pacto que él como rey había hecho alocadamente, arrebatadamente. Y Dios apoya, ¿verdad?, la autoridad donde Él la pone. Y por eso es que en esa ocasión, bueno, empezaron a perder y Él dijo, ¿qué es lo que pasa aquí? Alguien está fuera del pacto. Entonces nadie hablaba porque todo el mundo quería a Jonatán. Pero resulta, ¿verdad?, que echaron suerte y la suerte cayó en Jonatán. Y finalmente Él dijo, bueno, tiene que morir. Y ahí vemos la clase de hombre así medio loco y arrebatado, porque era arrebatado, hacía las cosas sin pensar, hacía las cosas sin inteligencia emocional. Él no vino al curso, bueno, pero esto es bueno porque nos enseña, ¿verdad?, lo que sucede con las decisiones que tomamos sin pensar, las decisiones que tomamos porque nos sentimos con fuerza, porque a lo mejor podemos, porque nos sentimos con poder o porque, bueno, fue lo primero que se nos ocurrió, pero resulta que actuar de esa manera trae consecuencias graves. Finalmente, por misericordia de Dios, dice que el pueblo se puso delante y defendió, todo el ejército defendió a Jonatán. ¿Ok? No lo vas a matar, rey, no lo vas a matar. Bueno, en esa ocasión, ¿verdad?, Jonatán fue perdonado. Pero definitivamente todas esas conductas y todas esas decisiones que Saúl tomó alocadamente lo llevaron finalmente a ser perturbado por un espíritu y lo llevaron a una especie, a sufrir lo que hoy dirían los psicólogos, una especie de esquizofrenia junto con una paranoia y pensaba que lo estaban persiguiendo, actuaba arrebatadamente, maldecía, y todo eso nosotros lo vemos en la historia, se volvió un poco loco. ¿Okay? ¿Todo por qué? Todo porque empieza a actuar alocadamente, no recapacita en sus decisiones, toma decisiones apresuradas, toma decisiones que están fuera de la voluntad de Dios, que no le correspondían a él, finalmente pues lo llevaron a perder el trono y a perder la bendición de Dios. Proverbios dice, nosotros lo hemos leído muchas veces en esta clase, la insensatez del hombre tuerce su camino y después contra el Señor se molesta. Después le echan la culpa a Dios y resulta que muchas cosas que nosotros estamos pasando son por malas decisiones o decisiones arrebatadas, decisiones alocadas que hemos tenido. Alguno puede, sin decirlo, puede decir sí. Yo he tomado decisiones impulsivamente, alocadamente, que me han traído una consecuencia que no es culpa de Dios, es culpa de mi locura momentánea. ¿Verdad que sí? Bueno, entonces, ¿sabes? Eso es un motivo de oración por nosotros mismos. Señor, tú me conoces mejor que yo. Y yo he tenido, usted debe confesar eso en oración. Y yo he tenido, ¿verdad?, esos arrebatos de locura o de impulsividad y que me han traído una consecuencia que no ha sido de bendición en mi vida. De manera que eso hay que reconocerlo, hay que confesarlo y hay que pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos proteja. Muchas veces que nos proteja hasta de nosotros mismos. Porque tenemos que reconocer quiénes somos. Entonces, hay gente que tiene
más tendencia a actuar de esa manera y hay gente que entonces no actúa para nada y también es un pecado, también está mal. Pero nos quedaremos en esta ocasión con esta enseñanza de Saúl, ¿verdad? Que por actuar en muchas ocasiones impulsivamente, alocadamente, sufrió consecuencias graves que finalmente le llevaron a perder el trono. Pero yo quiero decirles que si todavía están aquí y están escuchando esto es porque todavía no van a perder nada. Hay esperanza. Sí, hay esperanza. Amén. Gracias al Señor por Jesucristo, porque todavía hay esperanza, pero necesitamos reflexionar, recapacitar, confesar en oración esas malas decisiones que hemos tomado y pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos proteja de nosotros mismos. Amén. Bueno, finalmente, y ahora sí vamos a empezar con las láminas. Luego de que Saúl, ¿verdad?, Dios lo desecha, aparece en escena David, un hombre que dicen las Escrituras que era conforme al corazón de Dios. Y vamos a estudiar algunas cosas acerca de David que lo llevaron a tener la bendición de Dios sobre su vida porque actuó con inteligencia, con sabiduría. En muchas ocasiones no, pero en la mayoría de las ocasiones actuó con eso que estamos llamando inteligencia emocional. Entonces la historia, ¿verdad?, de David como rey ungido empieza en 1 Samuel 16. Y la primera cosa que debemos decir, que la gente que es inteligente emocionalmente, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, no se deja llevar por las apariencias, por lo que se ve. No debemos dejarnos arrastrar por las apariencias. Tenemos que pesar y tenemos que discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que hay o no detrás de cada circunstancia, cada persona, cada situación. Ahora fíjense que Samuel iba, ¿verdad?, a ungir a un rey en la casa de Isaí. Dios le había hablado, ve a la casa de Isaí y allí está el próximo rey de Israel. Cuenta la historia en 1 Samuel 16 que hizo pasar Isaí, en el verso 10, hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Y se supone que si David era hermoso, estos hermanos de él tenían que ser, ¿verdad?, también hermosos. Pero el Señor le dice, fíjense en 16:7, le dice a Samuel, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer. Bueno, leo desde el 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo Samuel, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Algo tuvo que ver Samuel en Eliab, a lo mejor un muchachote, ¿verdad?, alto, fornido, fuerte, lindo. Y a lo mejor él asoció eso de alto, fuerte, con Saúl, porque se dice que Saúl era más alto que todos sus hermanos, ¿verdad?, y que sobresalía. A lo mejor Samuel, fíjense, el profeta ungido, el profeta súper probado que era profeta de Dios, también se dejó llevar por las apariencias, ¿no? Porque era un ser humano. Pero entonces el Señor le dice, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová, ¿qué mira? El corazón. El Señor mira la intención, el Señor mira el corazón. Pero necesariamente que el Señor mire el corazón no es excusa para que tú te portes mal o para que tú andes mal, ¿ok? Porque si hay un corazón conforme al corazón de Dios, necesariamente tu conducta y tu apariencia, y ya lo vamos a ver, de David, es hermosa, es bella, y no necesariamente según los parámetros del mundo. Ya vamos a ver.
Ok, entonces la gente que es inteligente emocionalmente no se deja llevar por las apariencias. Debemos aprender a distinguir, a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que sirve y lo que no sirve. Y en eso también nos puede ayudar el Espíritu Santo de Dios. Amén. Segundo, nosotros vamos a ver las características de David. Fíjense que luego de este incidente, nosotros vemos que el Espíritu 14, verso 14, no el Espíritu 14, ¿ok? A lo mejor el Espíritu 14 era el que más fastidiaba a Saúl, ¿no? No. Ok, 1 Samuel, verso 14. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová, y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de sus criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Ay, quiero casarme con un hombre así, ¿verdad? Pues ese es un modelo de oración para buscar esposo. Los que no están casadas, por supuesto. Ya yo me casé con mi David. Ok. Por si acaso me está viendo, ¿no? O por si acaso ve la película, que no se vaya a molestar. Entonces vamos a ver estas características de David, y la gente que es inteligente emocionalmente, la gente que es sabia, tiene estas características. Sí, necesariamente. Pero usted me va a decir: bueno, pero yo no sé tocar. Sí, pero ¿de qué se trata eso? Vamos a ver. La primera cosa de David, la segunda cosa de nuestra clase, de lo que hace la gente inteligente, es que sabe tocar. Cuando dijeron que David sabía tocar el arpa, ¿sí? Y que cuando él tocara su arpa, el espíritu malo iba a dejar de perturbar a Saúl, tenía que ser una persona que fuese diestra en tocar el arpa. Y para los que han tocado un instrumento, para tocar un instrumento y tocarlo bien y que traiga alivio, que traiga reposo, que traiga gozo, que traiga paz, al que lo escucha, tienes que ser una persona bien diestra. Y es sumamente difícil, ¿ok? Aprender a tocar. Para algunos es más fácil, pero necesariamente para los que es más fácil necesitan una disciplina para que eso que tocan, ¿ok?, salga bien. Y cuando nosotros decimos que la gente inteligente emocionalmente tiene que saber tocar bien, nos estamos refiriendo, en el caso de David, sabía tocar bien el arpa. Él se había instruido, se había preparado, tocaba y tocaba cada día, ¿sí? Él practicaba, se disciplinaba en lo que él tenía que hacer y tocaba el arpa, tenía esa destreza. Y recordemos que David era, ¿verdad?, el dulce cantor de Israel, es reconocido en las Sagradas Escrituras. Y era o fue el que escribió la mayoría de los salmos, que se supone que son poesía cantada. De manera que era una persona que sabía su profesión, vamos a decirlo de esa manera. Okay, parte de su profesión, porque su profesión original era pastor de ovejas, que también lo hacía muy bien. Ahora, cuando decimos que tenemos que saber tocar, eso quiere decir que lo que tú haces en tu profesión, en tu trabajo, en lo que tú haces mejor, tú tienes que prepararte y disciplinarte para que lo que tú hagas, lo hagas bien. Porque, por ejemplo, si tú eres una cocinera
y esa es tu profesión o ese es tu trabajo diario, ese es el trabajo diario de casi todo el mundo, ¿verdad? Cocinar. Pero si ese es tu trabajo y tú quieres que tu cocina o lo que tú cocinas traiga bendición y calme, ¿verdad?, los espíritus que se revuelven cuando uno tiene hambre, el monstruo, vamos a decir, y que sacie y que fortalezca, y que eso traiga bendición al que lo come, tienes que cocinar bien. ¿Sí o no? Tienes que saber cómo se hacen las cosas. Lo mismo David tenía para que realmente tuviera éxito en lo que él iba a hacer delante de Saúl. Él tenía que saber ser diestro. De manera que tenemos que prepararnos. En todo lo que hagamos, vamos a prepararnos y vamos a hacerlo cada vez mejor. Pero eso requiere, como saber tocar bien el arpa, requirió disciplina y requirió una vida constante de estar tocando el arpa para que fuese llamado. Porque había muchos que tocaban el arpa en Israel. ¿Ok? Había otros que tocaban el arpa, pero ¿por qué escogen a David? Porque era superior en cuanto a su ejecución. Cuando lo escucharon tocar, esa música traía paz, era hermosa. ¿Han escuchado música? Por supuesto, mal tocada, gente que canta mal. ¡Ay, es horrible!, ¿verdad? Imagínate, nosotros aquí sufrimos porque a veces uno se equivoca, ¿no? Y entonces ustedes están ahí, aleluya, gloria. Y entonces uno mete la pata en cualquiera de los instrumentos. ¿No les ha pasado que han escuchado? Bueno, la mayoría de la gente no lo escucha, ¿no? Pero hay algunos que sí escuchan. Y entonces cuando empieza a sonar todo así mal, ¿verdad que ya se les va la espiritualidad y ya se caen del tercer cielo en donde? ¿Verdad que sí pasa eso? Sí pasa. Sí pasa. ¿Por qué? Porque Dios trabaja con lo que nosotros hacemos. O sea, eso hay que entenderlo. Dios trabaja y bendice a la iglesia, bendice a los demás con lo que nosotros hacemos. De manera que lo que nosotros hagamos, vamos a hacerlo bien para que realmente bendiga. Y no se refiere solo a la música. Entonces, la gente inteligente emocionalmente se disciplina para que su talento, su don que Dios le ha dado, ¿verdad?, su profesión en la que Dios ha permitido que se desenvuelva, sea lo mejor y haga lo mejor y eso pueda llegar a niveles, ¿verdad? Vamos a decir, como llegó David a palacio a nivel de influencia, que lo que nosotros hagamos, tenemos que prepararnos, tenemos que disciplinarnos para que lo que nosotros hagamos realmente pueda influenciar y pueda bendecir una nación. Porque si tú no eres la mejor abogado, por ejemplo, aquí tengo dos, ¿verdad? ¿Dónde vas a llegar en dónde? ¿Qué influencia vas a hacer en dónde? En ningún lado. ¿Ok? Entonces, así con cada área de nuestra vida. Tenemos que prepararnos. Número 2 y número 3 en cuanto a lo que debemos ser como una persona que tiene inteligencia emocional, la gente que es inteligente emocionalmente, tiene que ser valiente. Como David, es valiente. Pero yo creo que no soy valiente porque le tengo miedo a las cucarachas. Yo creo que no soy valiente porque le tengo miedo a la noche. Yo creo que no soy valiente porque, bueno, le tengo miedo a un montón de cosas. Pero aunque tú le tengas miedo, acuérdense que la valentía no es la ausencia del miedo. Todos tenemos miedo, en diferente grado. Pero la cuestión de ser valiente, fíjense, ser valiente que tiene valor o actúa con mucha determinación ante situaciones arriesgadas o difíciles. O sea que todos nosotros que en Caracas venimos a la iglesia a estas horas, somos valientes. Y que después nos tenemos que devolver a ciertas horas, somos valientes. ¿Por qué? Hay algo que nos hace valientes. Porque sabemos que Dios está con nosotros. ¿Ves? Entonces, algunos salmos que quiero leer. Salmo 34:4.
Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Entonces, ¿cuál es la inteligencia y cuál es la sabiduría que tenemos que aplicar aquí cuando nos sentimos con miedo? Esto, lo que hizo el mismo David. Busqué al Señor y Él me libró de todos mis temores. Señor, tú sabes que yo tengo miedo. Confesar. ¿Miedo a qué? Miedo a lo que tú le tengas miedo. Confesarlo. Miedo a las cucarachas. Señor, yo le tengo miedo a las cucarachas. Y tengo que enfrentar cucarachas cada día de mi vida. Y ratas y todas. Yo le tengo miedo, Señor, ¿a qué le tiene miedo? A salir de noche y bajar las escaleras. Señor, tú sabes, pero tengo que hacerlo. Bueno, el Señor te va a ayudar. Si es que tienes que hacerlo, el Señor te va a ayudar. Entonces busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Pero necesario es confesar. ¿A qué le tengo miedo? Salmo 78, 53. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor. El mar cubrió a sus enemigos. Cuando nosotros buscamos al Señor, mire, ¿esto cómo funciona? Pero ya lloré, ya yo confesé, ya yo dije, y no se quitó, y no te preocupes que a lo mejor no se va a quitar, pero llega un día en que sí se quita. Aunque a veces sea muy largo o a veces sea en otras ocasiones muy corto, pero llega un día, ¿sí?, en que tú vas a decir, ¡ay! Bueno, ¿por qué? Porque hiciste la lucha. O sea, lo importante es no detenerse, porque Proverbios 29, 25 dice, el temor del hombre le va a poner lazo. Satanás quiere que todos nosotros nos estanquemos. Eso es lo que Satanás está haciendo, que todos nosotros nos estanquemos y que la iglesia en este país se estanque y que deje de hacer lo que tiene que hacer. Pero la iglesia tiene que seguir avanzando y nosotros tenemos que seguir viviendo y tenemos que seguir viviendo en la medida de lo posible normalmente. Entonces no vamos a dejar que el temor nos amarre. Amén. Entonces, porque nosotros confiamos en el Señor y tenemos que confiar en esta palabra. El que confía en Jehová será exaltado. La cuestión con el miedo es, aunque sigas teniendo miedo, sigue haciendo, persiste en hacer lo que tienes que hacer, porque Dios te va a dar la victoria. Miren, hay muchos miedos que yo he vencido, pero hay otros que no, pero de todos modos no me quedo amarrada. Y quienes me conocen pueden dar testimonio de que yo no me quedo amarrada. Y a veces a uno le cuesta, ¿verdad?, para arrancar. Pero hay que hacerlo en el nombre de Jesús, porque necesariamente el Espíritu que está en nosotros, que es el Espíritu de Dios, está allí y hay algo que te da seguridad, aunque tengas miedo. Eso funciona así, es como raro, ¿verdad? Es como raro, pero así es que funciona, no estás mal. No es que estás orando mal, no es que, oye, Dios no te escucha. No, es la lucha, hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante y ya, y se acabó. ¿Se acuerdan del páralo? Páralo y sigue para adelante. Y otra vez, no importa, lo vuelvo a parar y sigo para adelante. Y es increíble cómo funciona. Porque la gente piensa que, ay, no, ya se me quitó, ya. No, muchas cosas se quitan así, pero otras no. Entonces es lo que hay que entender. Así funciona. Así es que funciona. ¿Ok? Lo importante es que no te quedes congelado. Lo importante es que no te quedes amarrada. Lo importante es que sigas caminando. Amén. Bueno, la otra, número 4. David era vigoroso. ¿Qué significa vigor? Vigor, por cierto, lean las reflexiones semanales de la pastora Antonieta, Vigor y Vida con Pastor Anto. ¿Han leído eso? ¿Han leído? Sí. ¿Alguien? En la página. Gracias. Sí. ¿Alguien lo ha leído? Okay. En la página de la iglesia, ¿ok? Vigoroso. Vigor es ánimo, es entusiasmo, es motivación, constancia, perseverancia para superar cualquier debilidad. Y todos somos débiles en algo. ¿Ustedes saben que todos somos ignorantes en algo? ¿Y todos somos débiles en algo? Así que todos somos una cuerda de ignorantes y débiles.
todos. Pero eso no importa. A pesar de ello, tenemos que entender que quien es inteligente emocionalmente se da ánimo y no se deja vencer por la depresión. Y más cuando tú dices que el Espíritu Santo de Dios te habita. Mira, algunos salmos. Salmo 68, 35. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios, el Dios de Israel. Él da fuerza y vigor, ánimo, entusiasmo. Eso significa a su pueblo. Bendito sea Dios. Ay, pero es que ya no puedo con mi vida. Mira, ¿sabes qué? En el nombre de Jesús me levanto y gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Y yo he tenido que hacer eso un montón de veces. Pero es que yo no puedo, yo tampoco puedo. En serio, que si ustedes estuvieran en mi mente, ustedes entenderían que yo tampoco puedo. Porque el diablo es malo, mira, el diablo te tira y te tira y te tira. Y es que él tampoco el cuerpo lo aguanta, ¿verdad? Que uno hace... Y entonces está bien que uno se eche un día, cónchale, está bien, bueno. Pero ya, o un ratico, pues, una hora de echarse, ¿verdad? Bueno, no tengo ganas de nada, pero ya, o sea, ya. Y es que el Señor no me escucha, porque es que yo oro sobre lo mismo, lloro y yo le digo que me lo quite y Él no me lo quita. Mira, no importa, ¿sabes qué? No te lo va a quitar. Ay, ¿por qué? Bueno, porque Él quiere que tú aprendas a darte ánimo y vigor, que aprendas a que funcione, que prendas el río que tienes allá adentro, que ese río de agua viva fluya. ¿Y cómo se hace eso? Aleluya, gloria a Dios, gracias Señor porque tú eres grande. Gracias porque aunque me siento así como me siento en el nombre de Jesús y la gente no hace lo que yo quiero, mire, y eso que yo oro y ayuno para ver si las cosas cambian, pero no va a cambiar porque lo que el Señor quiere es cambiarte a ti y que tú entiendas que dentro de ti hay un espíritu que salta para vida eterna. Pero entonces si tú estás esperando que todo cambie para que tú te animes, es mentira que tú tienes ríos de agua viva dentro. ¿En serio? ¿Es verdad? Es mentira. Porque el río de agua viva es lo que salta, es lo que limpia hacia afuera, no hacia acá. Entonces nosotros somos al revés a veces. Nosotros queremos que venga la fuerza, que cambien las cosas. Porque si cambiaran, ay, a mí me entraron fresquito. No, ¿y lo que tú tienes adentro qué es? Entonces, ¿cómo fluye el río, cómo fluye el poder del Espíritu Santo? Mira, confesando que Dios es grande, Dios es bueno, para siempre su misericordia. Gracias, Señor. Gracias porque a pesar de que ahora me encuentro en una densa oscuridad de tinieblas que me perturban, es verdad, me perturban y ya no tengo fuerzas para más nada, pero en el nombre de Jesús yo sé que tu luz resplandecerá y póngase a decir Biblia y viene la fuerza, viene el vigor. Así es como funciona. O sea, no hay otra manera. Así es como funciona. Y tú te vas a dar cuenta cómo de ti va a fluir ese vigor y esa vida. Salmo 138, 3. El día que clamé, me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Vigor, ánimo. Proverbios 25, 5. El hombre sabio es fuerte y de arrastrante energía. Eso es lo que quiere decir. Arrasa con su energía. Pero nosotros queremos arrasar a todo el mundo menos a nuestra depresión. Eso es lo que nos pasa. Yo quiero que arrasar a todo el mundo menos a mi... A ver, den un fuerte gloria a Dios para que se quite, no sé, el frío, el sueño. Ok, gracias. Yo sé que ninguno tiene sueño, pero... Okay. El hombre, fíjense cómo dice, el hombre sabio es fuerte. Y entonces tú te miras, y yo fuerte, y no soy fuerte, y no tengo sabiduría. Pero te está diciendo, o sea, si eres sabio, tienes vigor, tienes energía. Tú en el nombre de Jesús, ¿verdad? Activas ese poder que está en ti en el nombre de Cristo y empiezas a dar gloria a Dios. Y hay algo que empieza a avivarse. Hay algo que te suelta,
hay algo, las telarañas se van. No sé cómo quieres llamarlo, ¿ok? El hombre sabio es fuerte. Y fuerte quiere decir que en el nombre de Jesús empiezas a dar gloria a Dios. Amén. Y ya, si una vez reprendiste al diablo, gloria a Dios, átalo, repréndelo, pero no dediques tu oración al diablo, ni a los demonios. Entiéndanme bien, hay momentos y sobre todo cuando estamos unidos, ¿verdad? Hay momentos para atar, para reprender, claro que sí, claro que sí. Pero cuando tú estás solo y en ese espíritu así de, bueno, reprendiste en el nombre de Jesús y ponte a alabar y a exaltar al Señor. Que tu culto sea para Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Les voy a explicar. Porque cuando uno está depresivo y cuando uno está débil y se siente mal, o sea, el cuerpo está cansado, la carne está cansada y sufre. ¿Ok? Entonces, no es buen tiempo para ponerse a luchar contra el diablo. Porque cuando uno se pone a luchar contra el diablo, hay veces, ¿verdad? En esos momentos en que el cuerpo sufre. Entonces, si tú entras en una lucha intensa que no existe, porque ya con reprenderlo una vez en el nombre de Jesús y ponerte a dar gloria a Dios y a exaltar al Señor y a recordar lo bueno y lo maravilloso que es el Señor, ¿qué va a pasar? Que tu cuerpo va a tener energía. ¿Por qué? Porque hay un estudio que yo ahora no se los voy a dar, que dice que cuando uno empieza a contentarse y a pensar, ¿ok?, en algo bueno, y que más bueno que Dios, y que más grande que Dios y todo lo que Dios ha hecho por nosotros, empiezan a liberarse en nuestro cuerpo las endorfinas, que son las hormonas del contentamiento, lo voy a decir así, o de la alegría. ¿Ok? Y entonces empieza tu cuerpo a generar ánimo, energía y empieza a restablecerse tu cuerpo. Por eso es que hay todo un estudio hecho de hacer reír a la gente que está gravemente enferma, porque dice que la risa cura. Entonces, ya Dios lo había dicho, ya eso estaba establecido en las Escrituras. Entonces, ¿por qué nosotros no usamos eso? ¿Ves? Entonces ponte a dar gloria a Dios y a pensar en todo lo bueno que es Dios y todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros y todo lo que va a hacer. Porque dice el Señor, yo tengo pensamientos de paz y de bendición con ustedes. Amén. Y el Señor todavía está sentado en el trono. Entonces, quien es sabio, quien es inteligente, es de pujante vigor. Dice, el hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto, es decir, el hombre que sabe, el hombre que no es ignorante, el ser humano que no es ignorante. Y nosotros no ignoramos el poder de Dios. Amén. Bueno, la próxima, ¿verdad? Dice, David era un hombre de guerra. Esa sí es buena, porque yo sí sé pelear. Eso es lo que a mí me gusta. Pelear en contra de nuestros enemigos, aleluya. Pero fíjense, que David ¿cómo inició como hombre de guerra? David inició como hombre de guerra cuidando las ovejas de su papá y en la quietud y la paz. ¿Alguno ha sido pastor de ovejas aquí? Del campo y en el balido de las ovejas, ¿es balido? ¿Qué hacen las ovejas? Me. Cuando llevamos a Gabriela la primera vez al zoológico, tenía creo que 2 años, y donde se paró, que se quedó un rato, era donde estaban los chivos y las ovejas. Y ahí se quedó así misteriosamente, ¿no? Porque en ninguna parte se quedaba. Se quedó ahí y de pronto empieza a agacharse así y nosotros le dejamos porque era como cómico y empezamos a escuchar que ella hacía así como, le llamó la atención cómo hacían las ovejas, ¿no? No hizo ni como el león ni como los monos. Yo pensé que le iban a gustar los monos por las morisquetas de los monos. Pero no, donde se quedó fue donde estaban las ovejas y empezó a hacer Ok. Algo deben tener las ovejas. Ok, entonces, donde David se hizo hombre de guerra, fue allí, en la quietud de cuidar las ovejitas.
¿Por qué? Porque apareció el león y él lo mató para que no dañara ni se comiera las ovejas. Después apareció el oso, ¿verdad? Y él lo mató para que no dañara las ovejas. Hombre de guerra, no para buscar guerra, para pelear, sino para defender lo que es justo. ¿Ves? Entonces, nosotros sabemos, hombre fuerte, hombre que sabe defenderse. Salmo 144:1 dice: bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Una persona que es inteligente emocionalmente, que es sabia conforme a la palabra de Dios, sabe contra qué tiene que pelear. ¿Y quiénes son los enemigos? El enemigo no es el prójimo. Yo le voy a decir algo, el enemigo tampoco es el diablo. El peor enemigo que uno tiene es uno mismo. Entonces, contra tu yo, contra tu orgullo, contra todo lo que tú sabes que está mal, hay que levantarse y hay que pelear. Y lo demás, el Señor se va a encargar. Porque en la medida que nosotros estemos cerca del Señor y en la medida que realmente como David lo que querramos es defender lo justo y las ovejitas y la obra del Señor, en esa medida el Señor va a ir adiestrándonos. ¿Ves? Pero muchas veces nosotros queremos salir a guerrear para hacernos los grandes y los fuertes. Uy, y cuando uno sale así, uno sale con las tablas en la cabeza. Eso no funciona. ¿Ok? En la medida que nosotros estemos defendiendo la causa del Señor, el Señor conoce el corazón, en esa medida el Señor nos va a hacer fuertes para la guerra y tenemos que entender, bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Él es y de Él viene la estrategia para librar las batallas de nuestras vidas, porque eso es lo que significa que Él adiestra nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra. O sea, Él te va a ir indicando qué es lo que tienes que hacer, contra qué tienes que pelear y contra lo que no tienes que pelear. Proverbios 20:18. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. ¿A qué nos invita este texto y el otro? Voy a leer. Proverbios 24:6, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Miren, para orar conforme a la voluntad de Dios, lea la Biblia, haga oraciones bíblicas, porque muchas veces no oramos con ingenio. Ingenio no significa, Señor, venimos delante de tu gran trono, que dice Apocalipsis que es blanco. Y que dice Apocalipsis, no, eso es rebuscar las cosas, ¿ok? Ingenio significa que yo voy a, por ejemplo, mire, esto es una buena oración. Señor, yo te suplico en el nombre de Jesús que me hagas ser una persona diestra en el don que tú me has dado, sabe tocar. Señor, ayúdame en el nombre de Jesús a ser valiente, a enfrentar cada situación de mi vida con valor, con tu energía, con tu valentía. Dame vigor, Señor, tú sabes, Padre, que yo soy un desvigorizado. Qué rápido se me van las pilas. Sí, uno tiene que reconocer. En el nombre de Jesús, en el poder de tu Espíritu Santo, dame vigor, Señor. Eso es una oración, con inteligencia, con ingenio. ¿Pero por qué? ¿De mí? No, de la palabra de Dios. Así es como tenemos que orar. Y para hacer guerra, ¿verdad? Que sea el Espíritu Santo de Dios iluminándonos. Mire, si a ustedes les gusta reprender los demonios, vayan a ver cómo Jesús reprendió los demonios. Y el pastor siempre dice, Jesús no andaba buscando a las culebras, ni andaba buscando a los demonios. Cuando se presentaban, lo reprendía y se acabó. No se quedaba 8 horas ahí. Ok. Entonces, vaya y vea. Lo cual no quiere decir que pueden haber momentos en la oración en la iglesia donde el Señor nos dirija y sobre todo donde estamos en una cosa que es demasiado evidente, ¿verdad? Todo lo que existe.
Que el Señor nos dirija a reprender. Así que Yasmín sigue reprendiendo como tú reprendes, ¿verdad? Ok. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, necesitamos ser gente de guerra conforme a la voluntad de Dios, conforme a la sabiduría y a la gracia, al ingenio. Y mire, todo esto habla de el cerebro pensando. Prudente en sus palabras. ¿Qué es prudencia? Prudencia es quedarse callado. No, prudencia no es quedarse callado. Prudencia tiene que ver también con pensar, con tener templanza, cautela, moderación, sensatez, buen juicio para saber qué decir, cómo decirlo. Y hay momentos en que no hay que hablar, es verdad. Hay momentos en los que no hay que hablar. Prudencia es una capacidad que consiste en discernir, distinguir lo que es bueno, lo que es malo, para seguir lo bueno y para huir de lo malo. Para decir lo que es bueno y conveniente y para no decir lo que no conviene, lo que no edifica. Eso es prudencia. Dice que David era un hombre prudente. Señor, haznos prudentes nuestras palabras, aleluya. Proverbios 15:5. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser. ¿Se acuerdan? Compra experiencia. ¿Se acuerdan de esa clase? Hay que comprar experiencia, guardar el consejo, escuchar. Escuchar y no creerse uno que se las sabe todas. Aunque uno, mira, aunque yo de verdad, mira, sé que me las sé todas. Y está bien, tú guárdate eso para ti. Pero escucha, porque uno escuchando aprende mucho. Proverbios 16:23. El corazón del sabio hace prudente. Mira, es que yo tengo mucha sabiduría, así que yo te voy a decir todo lo que tienes que hacer. Y nunca se calla, porque es que yo tengo mucha sabiduría. Tengo mucha sabiduría, no, porque yo tengo el don de aconsejar. Hay gente que se hace esa clase de propaganda. Mira, yo tengo mucha sabiduría que el Señor me ha dado. Cuando empiezan así, aléjate. Eso es un claro indicio de que no tienen sabiduría ni prudencia. ¿Me escucharon? Cuando la gente se hace propaganda, aléjate, porque lo que viene no va a ser sabio. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Es decir, habla, pero habla para edificar. Amén. Entonces, que el Señor nos haga prudentes en nuestras palabras y nos enseñe a enseñar a nuestros hijos, ¿verdad? A quienes debemos enseñar a ser prudentes en sus palabras. Y finalmente, bueno, finalmente no, casi finalmente, la penúltima, hermoso. Ay, pero ¿y cómo hago yo para ser hermosa? Bueno, yo la verdad no tengo ningún problema con eso, ¿no? Porque yo, bueno. Pero mire cómo dice, y ya vamos a ver. El verso 12 del capítulo 16. David sí era hermoso a la vista también. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio. Ay, yo no soy rubia. Antes era rubia. Bueno, pelo amarillo, porque rubia no. Y ahora me lo pinté de rojo. Ay, gracias, mi amor, eso es lo que estaba esperando. Gracias. Hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Bueno, pero acaba de decir el Señor que Él no mira las apariencias, sino mira el corazón. ¿Qué pasó ahí, pues? Porque describe, y si describe la Biblia eso, es porque eso es importante. Ahora, ¿cuál es el secreto? Usted no ha estado con gente que nosotros, si hablamos así fríamente hablando,
usted puede decir, ay, como que no es muy bonito o muy bonita, pero es que llama la atención, es que provoca estar con esa persona. ¿No he estado con gente así? Es que parece que cuando esa persona entra ilumina y verdaderamente, o sea, hablando así sin tanto sentimiento y pasión, como que es fea o feo, porque, no sé, verdaderamente que tiene una nariz así, como así, de aquí a aquí. Pero todo el mundo que lo ve dice, wow, esa persona sí es linda. Y es verdad que hay gente así. Lo mismo al contrario. Hay gente que es bellísima, bellísima físicamente. Se puede ganar el Miss Universo, ¿no? De hombre o de mujer. Pero que estar 2 minutos con esa persona, ¡ay! No lo soporto. Sí, hay gente así, ¿verdad? Pero qué bueno cuando uno se consigue gente hermoso de parecer o hermosa de parecer y aparte es agradable. Todos nosotros somos así. Ahora, ¿cuál es el secreto? Y es lo que hay que aprender. Ciertamente es bueno cuidar el templo por fuera. Es bueno, eso no es malo. Debemos hacerlo en la medida de nuestras posibilidades. Báñate, peínate. Sí, cosas básicas, ¿no? Trata de estar bien vestido, y bien vestido no significa cosas costosas ni de marca, no. ¿Ok? En la medida que se pueda, uno sale limpiecito a la calle y bien. Y en la casa también. ¿Sí? Lo mejor posible. Entonces, en esa medida, uno tiene una responsabilidad con uno mismo de arreglarse lo mejor que se pueda. Pero más allá de eso, si aprendemos el secreto, ¿verdad?, del corazón, porque Proverbios 15:13 dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Un corazón alegre, un corazón lleno de paz, eso te hace hermoso, te hace hermosa. Y aparte de eso, usas la sabiduría y la inteligencia para cuidarte por afuera. Bueno, tenemos una gran persona que Dios puede usar de cualquier manera. Porque ¿sabes qué? Aunque suene muy poco espiritual, cuando una persona ve, ¿verdad?, que está uno todo desarreglado, todo desaliñado, todo chorreado, ay, yo te voy a hablar de la prosperidad y el gozo del Señor. Yo te voy a hablar de la bendición. Ay, pero si voy a ser bendecida así como tú, por favor. La peluquera me dijo a mí una vez, ay, yo no sabía que tú eras evangélica, porque es que tú estás tan linda. Claro, después que me hizo las mechitas, me arregló y me peinó. Ay, y entonces yo ahí me pinté, no sé qué. Ay, pero, ¿y eso que tú eres evangélica? Y dije, ay, Dios mío, qué mal testimonio damos los evangélicos por ahí. Y es verdad. ¿Ok? Entonces, entender que verdaderamente, aunque esto se va a destruir, pero este es el templo y hay que cuidarlo, es importante, hay que cuidarlo y hay que hacerlo presentable lo mejor que uno pueda. Un día uno lo logra, otro día uno no lo logra tanto, ¿verdad? Porque es así, pero hay que trabajar en eso. Hay que trabajar por fuera también, pero entendiendo que no es lo más importante. Lo más importante es lo que está adentro. Y yo hablaba, ¿verdad? Cuando hablábamos del corazón en Encanto Femenino, la primera noche, yo decía que arreglar el corazón es como ir a un spa. Tienes que pasar en el spa tiempo relajado para que el masaje y las cremitas y todo lo que te echan ahí, todo lo que tienes que hacer ahí, haga efecto. Pero relajado, sin estar apurado. Nosotros queremos que el Señor nos arregle la vida y nos arregle el corazón. Señor, ayúdame, por favor, en el nombre de Jesús, amén. ¡Bum! Ya. No, es lo mismo. Tienes que estar y someterte, ¿verdad?, al calor del Espíritu Santo que te va a sacar las impurezas. Pero eso es un tiempo. Eso es un apartarse, un retirarse, un limpiarse, ¿verdad? Pero eso lleva tiempo con el Señor, a solas. Entonces, eso hay que aprenderlo. Y la gente inteligente lo hace. Amén. Finalmente, todas estas cosas, ¿verdad?, hacen
Y lo más importante es esto: Jehová está con él. El secreto de David era este, que el Señor estaba con él. ¿Pero por qué el Señor estaba con él? Nosotros vamos a ir estudiando algunas cosas más de la vida de David, porque él era un hombre que adoraba a Dios, que tenía devoción a Dios. ¿Sabe qué? Devoción al Señor es pasión cada día de mi vida, cada instante de mi vida, que yo no hago lo que a Él no le agrade porque lo amo. Eso nos va a hacer gente hermosa. Amén, porque no hay nada más hermoso que la presencia del Señor en nuestras vidas. Y tengamos la garantía, mientras nuestras vidas estén apasionadas, abocadas en servir al Señor, que no es venir a la iglesia. Servir al Señor no se resume o no se reduce a venir a la iglesia, es estar con el Señor. Es pasar tiempo en comunión con el Señor, aquí en la iglesia, ¿verdad? O en tu casa, pero que tú te conectes con el Señor, que lo veas al Señor. Amén. Eso es. Y eso va a ser garantía de que vamos a ser bendecidos y todo en nuestra vida va a fluir. Que el Señor nos ayude, nos dé gracia, nos dé valor, nos dé sabiduría para aplicar todas estas cosas en nuestras vidas. Amén. Y entender que no es arte de magia. Entender que es una vida constante, una lucha constante, una guerra constante que vencemos en el nombre de Jesús. Señor, gracias por tu amor, por tu